Hola hermanos, ¿cómo están? De nuevo me presento, mi nombre es René Solano Macías, yo soy psicólogo, especialista en familia, pertenezco a la comunidad de Manuel de Cali, Colombia, ya hace bastantes años. Vengo acompañándolos en este material sobre la formación de la afectividad de la persona espiritual. Ya vimos un primer videito pequeño de introducción, en donde nos vamos entrando en conocer, bueno, qué es este asunto de la formación de la afectividad a la luz de la fe. Vamos entonces a fortalecer y a profundizar más en este tema, ahora en este nuevo segmento. Estos aspectos de la formación humana, hermanos, han sido estudiados por la Iglesia y se han venido desarrollando unos materiales muy interesantes, muchos de ellos por santos como Santa Edith Stein o San Juan Pablo II, eh, en unos enfoques filosóficos y teológicos que iluminan la psicología, la antropología, bueno, diferentes ciencias. Bueno, en esto nos tenemos que formar porque nos da elementos para crecer espiritualmente y para fortalecer la formación humana dentro de nuestras comunidades. Invoquemos de nuevo al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé fuerza y gracia y luz, hermanos, para abordar estos temas. Señor y Dios nuestro, ponemos en tus manos esta nueva jornada de trabajo y de estudio y te pedimos que seas tú mismo, Santo Espíritu de Dios, que nos ilumine en las profundidades de lo que has creado en nosotros. Ilumínanos para que nosotros podamos distinguir la altura de nuestro llamado y los caminos a través de los cuales tenemos que formarnos nosotros como personas y formar en las personas que acompañamos estas gracias. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos tu gracia y tu bendición. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a empezar, pues miren la imagencita que está allí. Es un hombre viendo la Vía Láctea, ¿sí? Bueno, como les decía en el segmento anterior, San Juan Pablo II decía que el corazón del hombre era misterioso, ¿sí? Porque es profundo y solamente lo alcanza a comprender y a ver en su profundidad Dios. El corazón humano es finito, es limitado, pero está hecho para lo absoluto. Está hecho para conocer a Dios, está hecho para amarse con Dios y desde allí descubrir qué fue lo que Dios creó en nosotros. Y es de eso de lo que vamos a hablar. Triste la persona y pobre la persona que no se da cuenta de esa invitación a la grandeza, a lo absoluto. Nosotros cuando nos acercamos a la formación espiritual, nos damos cuenta y recibimos esa notificación, esa invitación de Dios a que podamos crecer hacia lo infinito. Pero tiene entonces un camino para nuestra formación. Para poder seguir contextualizando, mis hermanos, los procesos de la afectividad humana y del sentido en la santificación, nos conviene revisar primero una revisión más profunda, más amplia sobre lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la persona? Bueno, vale la pena que entonces podamos valernos de la ciencia, de lo que Dios nos regala también como sabiduría y vamos a trabajar un modelo antropológico, es decir, una comprensión sobre lo que es el ser humano. El tema, como les digo, pues es amplio y aquí solamente pues he hecho esfuerzos para sintetizar unas breves referencias. En este tiempo donde reina la confusión y las tinieblas, se hace cada vez más importante tener una claridad sobre lo que es el ser humano a la luz de quien lo creó. La persona es una unidad y tiene diversas dimensiones, cuerpo, alma, espíritu. Y cada una de esas dimensiones tiene más elementos que tenemos que comprender. En cada una de esas dimensiones se desarrollan procesos hacia adentro de la persona y hacia afuera en su entorno. En este proceso de conformarse, de desarrollar sus capacidades, la persona está llamada a educar su ser para responder libremente al llamado de Dios. Ese llamado de Dios es a relacionarnos amorosamente con Él, pero también a cumplir una misión que nos ha encomendado. Tenemos que comprender esto, mis hermanos, porque es profundamente importante. La persona humana no es un qué, es un quién. No se puede decir realmente qué es el hombre, qué es el ser humano. No, no, no. Hay que decir es quién es cada hombre y quién es cada mujer. Es decir, cada persona tiene una historia particular de vida que le da un carácter único y personal. Esa individualidad, esa subjetividad le llamaremos, no solo hay que reconocerla, estamos llamados a valorarla, a enriquecerla. Hay que impulsarla para que crezca, porque es que cada persona es una joya de la creación. Hay que tratar a cada prójimo y a sí mismo incluso con total cuidado, pues nosotros somos la expresión única e irrepetible de la creación de Dios.
de los propósitos que Dios ha tenido para cada una de las personas. Reconocer ese valor y esa originalidad de cada uno es lo que hace que nos sintamos amados, acompañados, acogidos. Eso hace que podamos sanar cuando somos vistos en nuestra propia naturaleza, reconocidos en el valor que cada uno de nosotros, cuando recibimos un trato personal, allí es donde podemos sentirnos amados verdaderamente. Ahí hay claves para la evangelización y ahí hay claves para una verdadera vida familiar. Es necesario que podamos comprender a la luz de la palabra que cada uno de nosotros tenemos tres núcleos. Así nos creó Dios. Tres aspectos esenciales que deben ser reconocidos, formados y elevados a la altura del Espíritu. Insertados en el Espíritu, dirá San Juan Pablo II. Estos núcleos son la inteligencia, la voluntad y el corazón. Del corazón ya hicimos una introducción, pero aquí están las potencias humanas. La inteligencia es un don de Dios poderoso porque nos permite conocer sobre las cosas, en especial esto que está dado por Dios, sí que es la inteligencia, nos permite llegar a conocer la verdad. La persona iluminada en su inteligencia por el Espíritu Santo es capaz de distinguir entre múltiples voces aquello que es la voluntad de Dios, aquello que es bello, aquello que le agrada, aquello que es perfecto, dirá San Pablo en Romanos 12. Tenemos que cultivar nuestra inteligencia y la de nuestros hijos para ser capaces de distinguir, de degustar, de amar la verdad por encima de todas las propuestas que encontramos en el mundo, porque en el mundo encontramos una cantidad de alternativas fraudulentas que se convierten en trampas que nos quitan la vida. Luego sigue la voluntad. En el uso de la voluntad, la persona se integra, reúne todas sus capacidades, todo lo que Dios le ha dado para integrar una respuesta, para responder a un objetivo, para responder a una meta, que es lo que Dios ilumina en el corazón. A veces ese corazón se desenfoca y terminamos buscando aquello que no nos da libertad, aquello que no nos realiza como personas, pero estamos llamados a realizarnos por el uso de las facultades que Dios nos ha dado. Es decir, con la voluntad es que hacemos real la capacidad que Dios nos dio de hacernos libres y de responder a la construcción de su obra. Hoy en día hay una comprensión muy errada de lo que es la libertad, porque se entiende como la posibilidad de no responderle a nadie, de hacer lo que le venga en gana a uno. Pero ese tipo de libertad es mentirosa y solo conduce a la esclavitud de nuestras propias tendencias y pasiones. La verdadera libertad consiste en integrar las diferentes dimensiones que conforman a nuestra persona y dedicarlas a la realización con un corazón indiviso, decimos, de la voluntad de Dios, que consiste en que seamos nosotros mismos, porque Él creó esto que nos ha dado como un don, para que podamos ser auténticos, pues esto es lo que honra y desarrolla aquello que Dios creó en cada uno de nosotros. Finalmente, el corazón es la última de las potencias, que es la misma capacidad afectiva del ser humano y que le da por un lado el dinamismo y la fuerza, la vitalidad, ¿sí? Las motivaciones para vincularse a Dios mismo y a los demás seres humanos. Hermanos, estas potencias obran, inteligencia, voluntad y corazón, se expresan y se realizan en tres niveles de la persona. El nivel del cuerpo, el nivel de lo psicológico del alma y el nivel espiritual. La persona es una sola, está integrada. El cuerpo es la parte de afuera del alma. Y el alma y el espíritu son la parte de adentro del cuerpo. El sano desarrollo psicológico humano y espiritual es el camino de vida en el que la persona va descubriendo estas diferentes dimensiones de su persona y las va conociendo, integrando y educando para que podamos llegar a ser lo que uno quiere ser, que pueda responder al llamado que nos hace el Señor. Y ese llamado consiste en ser imágenes de Cristo, ¿sí? Ser verdadera imagen de Cristo. Hay mucho más que ahondar, hermanos, pero en este tiempo cortico que tengo para esta enseñanza, pues me toca condensar. Hay mucho que tendremos que estudiar para comprender lo que es la persona y su proceso de desarrollo. También sobre lo que son sus procesos de salud o de enfermedad. Son temas que van más allá del tema que hoy es nuestro objetivo de revisar, pero en el que nos convendrá crecer y conocer para entender más profundamente cómo se integra lo espiritual y lo humano. De ese modo podamos lograr procesos de acompañamiento mejores sobre nuestros hijos y sobre las personas que acompañamos en comunidad. Voy a brindar unas definiciones muy breves para que podamos avanzar en el tema. El cuerpo sufre de muy mala fama,
¿sí? Muchas veces. Ah, perdón, no voy a esta diapositiva todavía. El cuerpo, lamentablemente, pues todavía sufre de mala fama cuando se piensa solo como una amenaza o cuando se piensa solo como fuente de tentaciones que le hacen difícil a uno la santidad. Bueno, en realidad es todo lo contrario, porque el cuerpo es lo que nos permite hacer presencia en esta tierra y es en donde se reúne el todo de nuestra persona y en donde, ayudados de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios, el ser humano se integra y se hace dueño de sí para realizar las obras de Dios. El cuerpo nos conecta con la realidad, con nuestra realidad material que nos obliga a cuidar de la salud, a trabajar, a hacernos responsables, a asumir la vida, pero también es el que nos conecta con nuestra realidad vital. Hermanos, envejecemos y morimos. Esta naturaleza nuestra es temporal y evoluciona según la sabiduría con que escogemos vivir. El cuerpo, esa realidad de nuestro cuerpo, es lo que nos ayuda a tener clara esa realidad, ¿sí? En el alma, vamos al otro nivel, en el alma está la mente, la psique, la identidad nuestra que se va formando a lo largo de la historia nuestra, nuestro modo de ser, e inicia con nuestro temperamento cuando nacemos y se va desarrollando a lo largo de la vida y de nuestras experiencias en una conciencia de nosotros mismos, en una conciencia de los otros y en una conciencia de lo que es la vida del mundo. Nos vamos formulando una concepción de esto. Con el desarrollo de las inteligencias que tenemos, podemos ir elaborando nuestra capacidad de conocer el mundo y de la vida y de actuar allí. Con estos elementos, cada uno de nosotros debemos ir generando un sentido de vida. Cuando una persona no tiene sentido de vida, se siente desdichada, hermanos, pierde el norte. Construir un sentido de vida en donde que le ayude a valorar lo que es bueno, a distinguirse de lo que es malo, bueno, esa es una meta del desarrollo de lo psicológico que nosotros tenemos que propiciar en nuestros hijos y en las personas que acompañamos. Finalmente, el nivel del espíritu conviene comprenderlo como una participación en nosotros del ser de Dios, quien nos lleva a la plenitud en todas las dimensiones de lo que somos. Por ello, en el nivel del Espíritu no solo desarrollamos la virtud de la religión, de la oración o de los dones del Espíritu Santo, sino que también desarrollamos la capacidad de tener un sentido de ética, es decir, una capacidad de comprender, buscar y realizar aquello que es bueno y que es justo, lo que es el fruto de vivir la palabra. Por esa dimensión espiritual que somos, es que podemos sobrepasar los límites y las ataduras de la carne y del tiempo, de lo que es pasajero, de lo que es parcial, y llegar así a lo que es eterno, verdadero y sabio, aquí en la tierra. El desarrollo integral de toda esta persona espiritual implica el desarrollo no solamente del espíritu, ¿sí? Se me olvidó mostrar esa flechita. La flechita del desarrollo es hacia la integración de todas estas dimensiones y sujeción de estas dimensiones a la acción del Espíritu Santo. Cuando crecemos y vamos insertando la dimensión del Espíritu en nosotros, es que podemos ir avanzando hacia la libertad. Bueno, entonces hasta aquí lo que refiere a este modelo antropológico. Ahora vamos a revisar algo que más específicamente refiere a la afectividad. Vamos entonces a entrar en terreno más concreto sobre lo que es la afectividad porque es un concepto que muchas veces desconocemos mucho. Nos confundimos porque muchas veces pensamos que la afectividad del ser humano son sus emociones o sus sentimientos nada más y a eso le damos hasta poco valor. Hay veces se dice, uy, no seas tan emocional, ¿sí? Como si tener emociones fuera negativo, ¿no? Las emociones son propias de nosotros, que hay que tenerlas equilibradas con la capacidad racional y la capacidad de actuar, que es nuestra capacidad de voluntad, ¿sí? Bueno, vamos a profundizar más en esto, porque seguramente que esto nos va a dar más elementos para tener un buen manejo de la salud mental y emocional. Bueno, vamos a hablar de la afectividad y tenemos que decir que es un elemento que se compone de varios componentes, ¿sí? Vamos a revisar esos componentes para dar más claridad. Cuando acompañamos a una persona y le estamos ayudando a clarificar sobre su afectividad, cuando estamos revisando y encuentra a él o ella apegos o tiene que vivir retos o tiene que revisar sus actitudes frente a la vida, pues estamos hablando de procesos de la motivación y procesos emocionales y afectivos dentro de todo eso. Entonces, vamos a distinguir. Entonces, hay un primer elemento que tiene que ver con la afectividad, que es el componente sensitivo, le vamos a llamar. Ese componente sensitivo es más bien biológico, es el cuerpo nuestro y nuestro sistema nervioso que se va entrenando con la historia de vida para ser capaz de ser sensible a los estímulos del entorno y reaccionar a ellos. Es una educación y una formación del cuerpo.
para ser capaz de reaccionar de una u otra manera ante los estímulos sociales. Imagínense que el bebé a los 6 meses, por ejemplo, hace un proceso cerebral importantísimo. Antes de los 6 meses se llama oyente universal. Él es capaz de escuchar y prestar atención a los fonemas, los sonidos que somos capaces de producir, a todos los fonemas que somos capaces de producir. Pero en el sexto mes, el cerebro del bebé comienza a descartar uno de esos sonidos para prestarle atención solamente a aquellos que tienen que ver con su lengua materna. Increíble, ¿no? Es decir, a los 6 meses el cerebro comienza a condicionarse para que el bebé pueda escuchar y prestar atención y conectarse con los sonidos propios de sus cuidadores. Entonces, mire cómo el cuerpo se va condicionando y va generando unas capacidades o unas limitaciones para dar respuesta a esa vinculación afectiva y emocional. Pensemos que hay familias, o sea, todas las familias tienen un ambiente emocional adentro. Hay familias que son más bien parcas, hay familias que son alborotadas emocionalmente, y si están felices son muy felices, y si están tristes están muy tristes, o son muy peleonas, o son muy distantes, o son muy cercanas. Es decir, hay un ambiente emocional. ¿Cómo van a ser los hijos de esa familia? Pues obviamente van a tomar de esos elementos y van formando en ellos una capacidad emocional, es decir, una tendencia a prestarle más atención a ciertas emociones, a responder con mayor intensidad o con menor intensidad, a responder más rápido o a responder más lento a los estímulos y los ambientes. Son cosas que se nos vuelven invisibles, pero que modelan la personalidad. Imagínense cómo ama esta persona, ¿sí? Bueno, una forma en que Kino la graficó y excelente, ¿sí? Un amor mecánico, ¿sí? Pues dependiendo de cómo es la persona, pues así mismo es como lo que hace y es lo que se percibe de ella. Vamos al otro componente. Hablamos entonces del componente sensitivo, que es lo más biológico, nuestra capacidad de tener sensaciones, de responder a ellas. Ahora hablamos de nuestra capacidad de hacer aprendizajes, ese aspecto que es más cognitivo o emotivo. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad entonces de hacernos comprensiones sobre el mundo. Hay veces sacamos comprensiones, no, la vida es muy dura, no, la vida es bella, no, la vida es incierta. Bueno, ¿de dónde sacamos una comprensión de eso? Pues de experiencias que venimos teniendo. Dependiendo de cómo venimos sintiendo la vida, uno hace comprensiones con las que uno genera actitudes hacia la vida. Si la vida para mí es un riesgo en todo momento, yo seré una persona asustada con el futuro. Y podrán decirme, hermano, ore, tenga fe. Y yo haré lo posible por tener fe, pero es que mi organismo está entrenado para responder ansiosamente frente a la vida y entonces tendré que hacer procesos más profundos de sanación personal, de revisar de dónde viene esa forma de ser mía para poder ir venciendo como esas limitaciones. Pasamos a otro componente que es el aspecto volitivo. Como yo voy generando experiencia, tanto de las relaciones con otros como de mi posición frente a los otros, pues yo voy generando un deseo de ser y de actuar. Yo quiero entonces acercarme a la gente o rechazarla o amar o detestar, dependiendo de las experiencias que voy teniendo. Así como mi cuerpo aprende a estar en el mundo, así como yo voy comprendiendo significados de la vida, pues entonces yo me voy disponiendo para actuar dependiendo de esas vivencias. Por último, el elemento del contexto. Yo no me formo en el vacío, yo me formo en relaciones con otros. Y en medio de esas relaciones, en medio de esas historias, pues yo voy modificando mi persona, estoy conectado, somos personas perfectamente ecológicas, ¿sí? Ecosistémicas. Estamos en un ecosistema que nos forma y nosotros le devolvemos acciones, ¿sí? Y esa es nuestra voluntad. Hermanos, este desarrollo afectivo termina siendo clave en la conformación de nuestra identidad, de nuestra persona. Tú, tus hijos se están formando en tu contexto, en el contexto de tu familia. Tú te has venido formando en el contexto de tu historia. Las personas que acompañamos pastoralmente también se vienen formando y cuando vamos encontrando estos elementos, pues vamos pudiendo tener claves para ayudarles en la formación espiritual y para modelar y perfeccionar su personalidad. Vamos a revisar estos cuatro punticos. Entonces, este desarrollo afectivo termina siendo clave en la conformación de la persona, pues termina siendo lo que la condiciona para que ella tenga un modo de ser, para que pueda responder de una u otra manera y especialmente modifica lo que desea, la intensidad con la que desea y la forma en la que busca realización personal.
La forma y la configuración de su afectividad termina por modelar y condicionar el tipo de persona que somos. Entonces aquí hay una clave para comprender al ser humano y para entendernos a nosotros mismos. Y no solamente para entendernos, el camino del cristianismo es un camino de crecer, hermanos. Dios nos llama no para que nos quedemos embalsamados, ¿sí? Para que nos convirtamos y entonces ya quedamos buenitos. No, siempre estamos en proceso, pero está el proceso de esta humanidad que somos. A la luz de la acción del Espíritu Santo vamos encontrando estos elementos que constituyen nuestra personalidad y son los que tienen que ser iluminados, sanados y liberados por la acción de Dios. Vamos a hablar de ese segundo punto. La familia es un contexto fundamental. Si en el contexto de la familia se habla, se vivencia más allá del discurso, en los actos mismos, los valores más espirituales tales como el amor, la verdad, la paz, la justicia, el orden, la belleza, el servicio, la caridad, el respeto por la dignidad de las personas, etcétera. Si en nuestra familia eso se valora, eso se reconoce, por eso trabajamos, entonces podemos decir que estamos educando en las capacidades afectivas más elevadas, o sea, las más espirituales. Si por el contrario, en nuestra casa lo que se vive es en la necesidad de la satisfacción inmediata, en el egocentrismo, el egoísmo, en la primacía de los deseos corporales por encima de los deseos más espirituales. Si lo que vemos en la casa es que valoramos más las necesidades individuales que las colectivas o el reconocimiento del otro, entonces se está formando los miembros de nuestro hogar una afectividad más inmediatista y materialista. Cualidades esas que marcarán las personalidades de los miembros de la familia. En, en uno de los casos que citaba en el video anterior, estaba el hombre Rubén, ¿sí? Un hombre muy bueno, trabajador, pero no se formó en las cualidades espirituales. Hermanos, muchos de nuestros hijos de pronto no sigan el llamado comunitario, pero eso sí, que sí pueden responder y comprometerse con los valores universales del amor, de la justicia y de la paz. Si eso lo logramos sembrar en el corazón de nuestros hijos, hermanos, estamos construyendo ahí el reino de Dios. Esa afectividad, tercer punto, esa afectividad también es o masculina o femenina. Pues la afectividad no se desarrolla en el aire, sino en el cuerpo material y concreto, vivo, además de un cuerpo que es hombre o de un cuerpo que es mujer. Adicional, pues, es decir, lo que marca nuestro sexo, pues, es el cuerpo que tenemos. La genitalidad, por un lado en lo físico, pero ese ser hombre y ese ser mujer condicionan la mente, condicionan el espíritu, condicionan el alma, por supuesto. Yo puedo hacer todo un trabajo para verme como lo que no soy, yo me puedo trabajar para mostrarme como mujer, pero eso no quiere decir que deje de ser hombre. Es decir, la psicología que hemos creado construido a lo largo de la vida, la emocionalidad, la afectividad que hemos venido construyendo a lo largo de la vida, pues está condicionada a través de este cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí hay uno de los errores que se comete en los temas de las ideologías de género, cuando se considera que el cuerpo es como un estuche y lo que importa es lo que hay dentro, las emociones, lo importante es cómo te sientas. No, 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 lo que sientes se construyó a partir de este cuerpo y de esta experiencia. A veces yo puedo no sentirme de acuerdo con este cuerpo, tendré que trabajar eso para fortalecer y para sanar como esa integración. Eh, por último, esta afectividad, pues es una clave para comprender quién soy yo. Hermanos, la afectividad es una joya fundamental, porque la afectividad refiere a nuestra subjetividad. Esa subjetividad es pues nuestra personalidad, nuestro mundo interior, lo que somos. Es eso lo que les digo que es reconocido como de gran valor, porque es que es único. Dios a cada uno nos creó de una manera particular y esa es nuestra emocionalidad y esa es nuestra afectividad, por eso tenemos que ser muy discretos y muy respetuosos cuando nos acercamos al mundo emocional y afectivo, al mundo interno, al mundo de las ideas de una persona, con mucho tacto y con mucho respeto, reconocer cuáles son sus ideas, sus vivencias. Al referirnos a esa afectividad, encontramos una dificultad importante que empieza por el lenguaje. ¿Sí? Hay veces entender las emociones, distinguir los procesos emocionales no son fáciles, pero que tenemos que, a través de la acción de la empatía, del respeto, acercarnos para ayudar a las personas a distinguir los procesos emocionales, para integrarlos a lo que es su proyecto de vida. De esa manera, pues estamos ayudando a que las personas
tengan una mejor emocionalidad, una mejor afectividad y un mejor caminar también en este asunto de la santidad y de la espiritualidad. Hablemos de un problema importante, ese problema que mencionaba ahora. Ahora, hay un problema importantísimo que es el lenguaje. El lenguaje para distinguir los procesos emocionales y afectivos. Cuando vamos a hablar de la afectividad, es decir, de mis emociones, de mis vivencias frente al mundo, mire que esto va mucho más allá de mis sentimientos, porque refiere a una forma de yo sentirme, de cómo yo me veo en el mundo, de para qué siento yo que es mi vida, qué es lo que yo termino entonces deseando, queriendo hacer con mi vida. Mire que lo profundo que es el mundo de la emocionalidad, de la afectividad, pues hay muchos procesos allí, pero hay pocas palabras para referir y para distinguir eso. Es muy difícil porque hay pocas categorías para hablar de esto de sentir. Yo puedo hablar desde el sentir más cercano al cuerpo y menos elaborado psíquicamente que se acerca a la palabra sensación. Por ejemplo, yo puedo decir tengo frío o tengo calor. Eso no es un sentimiento existencial o profundo, pero sí hay sentimientos existenciales y profundos. Yo puedo decir que tengo un sentir mucho más elaborado que refiere a contenidos simbólicos y construcciones más subjetivas. Por ejemplo, yo puedo decir me siento realizado frente a la vida, me siento motivado o me siento desanimado. Pero esa distinción pues no es fácil hacerlo. Hacer esas distinciones es de crucial valor para la persona. Por ejemplo, no va a tener el mismo destino una pareja que basa su voluntad de matrimonio en los sentimientos más funcionales o solo corporales. Ah, es que rico estar con esa persona, no es que me agrada. O, bueno, es diferente una pareja que basa su compromiso en una afectividad más espiritual, lo que traduce en unos valores que trascienden en el tiempo, que trascienden a sus egocentrismos, que trascienden a la finitud. Aquí vamos a acompañarnos de un autor muy interesante que se llama von Hildebrand y él nos ayuda a tener una distinción de lo que son los tres niveles de la afectividad corporal, la afectividad psíquica y la afectividad espiritual. La afectividad más corporal refiere a los sentimientos más sensibles, a dos tipos de sentimientos que son los corporales y son los sensibles. Bueno, refiere a la sensación de temperatura, de dolor, de placer, de presión. Ese es un nivel del sentir, pero está puesto en el cuerpo porque rápidamente si yo alivio ese sentimiento, pues ya desaparece. Los sentimientos corporales es cuando yo me siento cansado porque hice un trabajo grandísimo durante todo el día y en todo mi cuerpo está fatigado. Bueno, me pongo una ducha y ya todo mi cuerpo puede entrar en descanso. Bueno, ese es un nivel, el nivel corporal, muy importante, pero es limitado, es finito y se resuelve así como se presenta el sentimiento, así mismo se resuelve prontamente. Hay otro escaño u otro nivel de la afectividad, que son la afectividad psíquica. Ahí están las emociones y los sentimientos. También están las pasiones. Las pasiones pues son afectos intensos pero desordenados. Las emociones son perturbaciones del estado. Sí, es decir, de un momento a otro me sentí muy enérgico o muy feliz, sí, o muy dispuesto para alguna actividad, pero tiene una base más biológica, son menos pensados, son emociones que son más reactivas, es decir, frente a una circunstancia se dispara en mí la emoción. Cuando esa emoción comienzo a trabajarla psíquicamente, entonces se van convirtiendo en los sentimientos. Los sentimientos tienden a ser más profundos que las emociones. No son tan pasajeros como ellas. Persiste, por ello persiste, son más espirituales o psicológicos y no tan corporales como las emociones y tienen manifestaciones externas débiles. Más fuerte es la emoción, por ejemplo, la emoción es mucho más fuerte, pensamos en un exceso de ira de alguien, ¿sí? Y entonces es muy expresiva, ¿sí? Se pone colorado, se hincha, se puede llorosear los ojos, bueno, expresiones. Los sentimientos también se expresan en el cuerpo, pero digamos que son más estados de su yo, ¿sí? Alteraciones de su yo, que lo lleva a comprometerse a causas sociales o, por ejemplo, cuando se enredan los asuntos del mercado, ahí están los sentimientos de nuestra mente que hace que nosotros busquemos satisfacciones. Tanto los sentimientos como las emociones nos señalan
cómo somos cada persona y cómo cada uno reacciona y responde a acontecimientos de la vida de una manera propia y única. Esa es su subjetividad y van generando una historia que le permite a la persona irse haciendo un relato de la vida, de sí misma, o sea, su identidad. Este conocimiento llega a tener más peso para la persona que el mismo conocimiento teórico conceptual del mundo. Entonces, cuando nos vamos a acercar a ese mundo emocional, por ejemplo, digamos que estamos acompañando a una persona que nos dice que está teniendo problemas con el alcohol o que está teniendo problemas con una adicción. Pues antes de entrar con la crítica, antes de entrar con el juicio, tenemos que poder penetrar en la mente para entender sus sentimientos y el valor emocional que le está dando a esto. ¿Qué es lo que ha puesto allí que le sacia? ¿Qué es lo que está poniendo allí que le da satisfacción o que está como alimentando alguna parte de su ser porque por eso lo está repitiendo? Luego de que comprendemos qué es lo que su mente busca, qué es lo que su corazón está poniendo allí, es que vamos a poder ayudarle. Comprender entonces qué está buscando para ayudarle a resolver adecuadamente lo que está viviendo allí. No deberemos olvidar que el camino del desarrollo, aún en el campo de la afectividad, es avanzar hacia el reconocimiento, ¿sí? Entonces miremos la flechita de allí, la flechita para poder comprender e ir ascendiendo en nuestra afectividad. Mire que lo que les decía, la afectividad es estructural de la persona y le habla de cómo sentirse frente a la vida y entonces de cómo disponerse a hacer con su vida algo, a realizar una voluntad. Pero eso se va sanando, ¿sí? Es decir, pasamos por todos estos niveles de la afectividad hasta que nos vamos integrando. Integramos entonces a través de estas vivencias emocionales, pues las vamos integrando a nuestro ejercicio de inteligencia, de comprensiones, de voluntad, para dirigirnos hacia la trascendencia. ¿Cuál es el camino, hermanos? El camino es ir creciendo hacia lo trascendente. Es la mayor trascendencia, las emociones más superiores, la afectividad más superior, la que nos va a posibilitar la plenitud, el desarrollo mayor. Es eso lo que buscamos. ¿Qué es lo que la persona anhela construir? Bueno, eso tenemos que ayudárselo a comprender. Si nosotros le ayudamos a las personas a comprender los sentimientos que están teniendo, si le ayudamos a comprender por qué te mueve esto, esta emoción que surge, por qué te lleva a esto, qué es lo que tú terminas buscando, entonces las personas van a poder conectar esa emoción a su pensamiento y desde allí van a tener fuerza para tomar decisiones sobre lo que quieren vivir o lo que quieren hacer con sus vidas. Si le ayudamos a las personas, miremos esta crucecita. Si le ayudamos a las personas, estas personas van a poder distinguir si sus acciones son más, los están llevando más hacia lo trascendente o si las acciones lo están llevando más hacia lo intrascendente. Si los razonamientos que están haciendo son más emocionales o son más espirituales. Bueno, ese tipo de acompañamiento es el que le permite a la persona conocerse. La mayor fatalidad está en que la persona camine por la banalidad, es decir, camine por el desconocerse o el no querer interesarse, no analizar sobre su vida, porque es eso lo que le permitiría entonces perder su vida, ¿sí? No valorar los procesos, no trabajarse, no comprometerse con crecer. Es necesario preguntarnos, hermanos, en qué tipo de persona nos queremos convertir. Si el centro de nuestros afectos, apegos, deseos, búsquedas están centrados más en la afectividad corporal, psíquica o espiritual, no va a dar lo mismo, va a ser diferente. Si lo que más nos mueve está en el orden de lo corporal, estaremos construyendo búsquedas más de los órganos de los sentidos o más sensuales o sensoriales. Nuestras metas serán más de la satisfacción inmediata y pasajera, de tal suerte que lleva prontamente a la búsqueda de la repetición. Eso se llama compulsión, es la base de las adicciones. Me satisface lo inmediato, pero todo lo inmediato es intenso, pero pasajero. Al ratico otra vez vuelvo y tengo necesidad. Por eso repito y repito y repito y me vuelvo adicto. Además de que se va generando el efecto de techo, que es cuando la misma estimulación ya no genera la misma intensidad de satisfacción, por lo que se requiere más estimulación. Estos son parte de los procesos que se exacerban en las adicciones. Si lo que más conmueve está en el orden del alma,
Entonces, lo que va a ser principal es nuestra cabeza, nuestros razonamientos más psicológicos. Ahí entonces podremos ser seducidos más por las causas sociales o tendremos personas muy cultivadas en el pensamiento o en el conocimiento o hacia los objetos ideales que el mercado o la sociedad promueve, pero sin poder distinguir en ello lo bueno de lo perfecto. Un ejemplo de esto sucede, por ejemplo, con las leyes del aborto y la eutanasia. Son excelentes y plenamente justificadas ideas, ¿sí? Racionalmente muy bien, incluso emocionalistamente muy bien, porque le dicen a uno, esto es en defensa de las causas, ¿sí? Pero espérate un momentico, esos razonamientos solamente materialistas se escapan o no trabajan lo más trascendental del ser humano. Entonces, por eso no respeta la naturaleza del ser humano y lo deshumaniza. En este plano, al no poder cubrirse como un ser trascendental, conocerse como un ser trascendental, sino solamente materialista, entonces la persona descubre su existencia ligada a la nada y entonces va creciendo la angustia, va creciendo la incompletud, que los lleva a sí mismo o a cualquier tipo de dependencia o de satisfacción perversa. No quiere decir que la psicología sea mala o que nuestra mente esté mala. No, no, no. Nuestra mente nos sirve para construir bellos objetos y bellas metas, pero tiene que ser iluminada por el espíritu para poder llegar a la verdad. Si lo que más conmueve a la persona, más le inspira, más le moviliza son los valores más inmateriales, más trascendentales como la verdad, la justicia, el amor, la caridad, bueno, entonces vamos a estar formando una afectividad más trascendental, más espiritual en nuestros hijos o en las personas que nos acompañan, que nosotros acompañamos pastoralmente. Esos valores más elevados, de nuevo, lo insisto, son los valores centrales, más trascendentales, el amor, la verdad, la paz, la justicia, la unidad con Dios, el descubrimiento y la realización de la voluntad de Dios para la vida particular. Todos esos son objetivos trascendentales. Los valores trascendentales o espirituales no solamente se refieren a la religión, aunque la buena manera de vivir la religión y la espiritualidad es de las cosas que más los potencian. Los valores trascendentales son los que se obtienen cuando las personas logran tener proyectos de mediano y largo plazo. O sea, desde lo espiritual, ahí está la fe. Si seguimos el camino de la fe y vamos trabajando para convertir la palabra en vida, entonces vamos a crecer con estos objetivos. Pero digamos que haya personas que no trabajan la virtud de la religión. Entonces, no trabajan la fe. Bueno, entonces tendremos que decirle, igual tienes que trabajar por la trascendencia, por evaluar y aprender que tus actos tienen consecuencias. Busca las consecuencias positivas para ti y para los demás. Ahí también hay secretos y hay verdades que nos ayudan a descubrir como lo más trascendente del ser humano. Hermanos, la afectividad hay que educarla. Tenemos que educar la afectividad. La sana educación de la afectividad no consiste en proponer una superioridad de lo afectivo por encima de lo racional. Esa es una de las tendencias erróneas de nuestra época y se dan en respuesta a una época anterior en la que se consideró a la razón de mayor o el único valor por encima de los procesos afectivos y subjetivos. De tal manera que las personas se comenzaron a sentir no vistas, no valoradas por su autenticidad, sino más bien como a representar, tenían valor si representaban ideales. Más bien debemos llegar a una equilibrada relación de reconocimiento y valoración de lo que nos aporta la vida emocional efectiva como expresión y vivencia de lo íntimo y de lo personal de cada persona, pero en equilibrio de lo que a través de la razón, del ejercicio de la voluntad y del crecimiento espiritual podemos conocer, producir y elegir como bueno, como deseable. Es de crucial importancia educar la vida afectiva, que se convierte en un motor del deseo y de la acción. Se convierte en una tendencia actitudinal frente a la vida y a los sucesos. Hermanos, estamos hechos para desear. Estamos hechos para que nuestros deseos sean un motor que impulsa nuestra vida. Entonces, esa máquina de desear y esa máquina de tener impulso hacia las cosas puede llenarse más de las motivaciones más corporales y entonces estaremos buscando más lo finito, o más de los valores trascendentales y entonces nos llenamos más de los bienes espirituales. Tenemos que trabajar en esa afectividad y en esa espiritualidad de la afectividad para que podamos entonces tener una vida más próspera y feliz. La educación emocional no es contrariar o cortar los sentimientos o los quereres de las personas.
porque ese castrar emociones muchas veces lo que genera son tendencias obsesivas o ansiosas. Se trata es de reconocer la capacidad sensible de las personas para ayudarles a reconocer esos sentimientos, a conectarlos con los deseos y las motivaciones más elevadas, ¿sí? Yo soy casado y quiero mantener la fidelidad. Puede ser que sienta atracción hacia otras personas y la atracción es algo real, yo lo estoy sintiendo y lo estoy experimentando, pero yo tengo que decidir qué es lo que vale más para mí, dejarme arrastrar por este sentimiento, esta pasión o construir una fidelidad que me da tranquilidad y seguridad. Y entonces allí cuando yo puedo darme cuenta que tengo objetivos, una emocionalidad, una afectividad por valores más trascendentales, me voy a comprometer con lo más trascendental. Tengo argumentos para luchar contra mis tendencias, tengo argumentos para educar entonces mis pasiones. ¿Cómo hacer esto? Porque muchos padres dirán, bueno, sí, yo quiero hacer eso, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, quisiera tener mucho más tiempo y de esto lo podremos trabajar más adelante, pero por ahora voy a proponer algunas estrategias que nos pueden ayudar. La meta no es coartar, la meta es acercarnos de manera comprensiva a las personas y ayudarles a hacer contactos con lo que ellos están experimentando y sintiendo, para luego ayudarles a pensar y luego ayudarles a ponerse en obra, es decir, a ponerse metas para educarse, la capacidad de hacer diálogos entonces interesantes, racionales, que vinculen las emociones, diálogos que sean significativos con las personas. Es decir, no se trata de que yo venga y le dé cátedra. No, primero tengo que escuchar su corazón, saber qué es lo que está sintiendo, hacerle sentir acompañado y hacerle sentir que yo le valoro y le respeto, aún en las cosas en donde yo no esté de acuerdo, pero cuenta conmigo, entonces la persona va ganando confianza. Esos son momentos especiales de la formación afectiva. Allí lo primero que da la formación no es tanto el discurso, las reflexiones que el adulto le aporte. Lo primero que ya forma es que el menor se sienta valorado, escuchado, objeto de interés genuino, paciente y amoroso del adulto. Luego, después de esa experiencia de valoración que conviene, que incluya un poco de juego o un poco de humor, si viene preparar el tema de generar estrategias para llevar a que la persona sea capaz de contemplar. Hermanos, ahí hay una herramienta fundamental, ayudar a que la gente contemple, analice, reflexione, vivencie aquella gama de valores y antivalores que le sirven de criterio a la hora de tomar decisiones o de educar sus preferencias. Conviene educar a los menores en la capacidad de la contemplación, que es una forma de reconocer y validar la experiencia personal sobre sí mismo, sobre las cosas que siente, que piensa sobre la vida, sobre lo otro. Las personas que no logran buenos niveles de contemplación, de reflexión, de contactar experiencias, de meditar sobre su mundo interior, pues no van a tener pues todas las posibilidades de analizar las consecuencias de sus actos y entonces se van a equivocar escogiendo los actos que no les convienen. Si las personas se quedan solamente en las sensaciones superficiales sobre el mundo, entonces ahí es donde caen en lo que les decía la desastrosa banalidad del ser. Al menor o a la persona que se le acompañe se le invita a observar, valorar, reflexionar, meditar determinada experiencia o concepto y a revisar esos conceptos desde su propia experiencia de vida para luego ayudarle a revisar la conveniencia de determinados comportamientos, de hacerse metas, de proponerse el crecimiento. También está la tarea del desarrollo de las virtudes y de la caridad sobre los valores que se persiguen o se eligen como prioritarios por sobre otros. Los diálogos racionales ayudan en la educación afectiva, pero tienen una limitación, pues la persona puede comprender que lo que se le dice que tiene valor o que es mejor, pero no necesariamente lo experimenta, lo descubre por sí mismo. Una clave fundamental de la educación afectiva es ayudar a que la persona experimente las emociones adecuadas para que se vincule a ellas y las pueda introducir a su universo de valores. Es decir, no consiste solamente en que yo le diga, mira, la respuesta es esta. No, esta más bien genera un contexto, genera un caso, genera una situación para que ella analice y desde allí pueda escoger. La educación de la afectividad tiene la meta de ayudarle a la persona a integrarse a ella misma, al poder reconocer lo que siente, lo que piensa, lo que vivencia junto con aquello que le es trascendente, lo que le conviene, lo que le sucederá como consecuencia de sus actos, lo que está llamada a ser como criatura del Padre amoroso y bueno. La meta es apoyarle para que en el curso del tiempo la persona vaya integrando aquello que siente y aquello que prefiere, sus emociones y sus sentimientos, con lo que es ético.
con lo que es bueno y que es duradero, con aquello que es más trascendental, junto con aquello que constituye el uso de sus recursos personales, de su realidad de vida. Hermanos, este camino de descubrir la afectividad, de descubrir el mundo interior, de descubrir cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sus vivencias, por qué tiene, de dónde vienen esto, pues le va dando las capacidades a la persona de descubrir que puede hacer cosas, que puede educarse, que puede tomar determinaciones. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para ayudar a las personas a tener las mayores aspiraciones, a aspirar a los mejores comportamientos. Tenemos que trabajar para que en el desarrollo de esa afectividad espiritual nosotros comencemos a contemplar qué es lo que tiene valor, cuáles van a ser los valores de nuestra familia, cuáles son los valores que yo como persona tengo que elegir para poder crecer. Si tengo que valorar entonces la laboriosidad o el estudio, porque es lo que me va a traer futuro, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo luego comprometerme con esos valores? Yo creo que por eso es tan importante que nos eduquemos en este campo de la afectividad y de la emocionalidad. Incluso este tema va antes del tema de la sexualidad. Por eso me centré mucho más aquí. Cuando yo puedo descubrir qué es el mayor bien trascendental para mi vida, puedo educar mi cuerpo, puedo educar mi mirada, puedo educar el deseo, a qué cosa le voy a dar valor. Luego tendremos otros capítulos para ir adelantando elementos en otro sentido, pero aquí está lo básico. Para formar la capacidad espiritual de las personas, tenemos que ver a la persona entera y desde allí descubrir cuál es el mundo interno que tiene, cómo se viene construyendo y cómo a través del acto de la compañía, de la cercanía, del afecto, pero de un afecto que le permite reflexionar, que le lleva a pensar en qué es lo más trascendental, esa va a ser la manera de crecer. Hermanos, pues hasta aquí vamos a avanzar en esta sesión sobre la afectividad y la sexualidad. Luego seguiremos trabajando. Por ahora, bueno, quedemos con estas tareas. Muchas bendiciones para todos ustedes.